Atamos al hombre fuerte, Padre, en el nombre de Jesús, y declaramos, Señor, en esta tarde, Padre, que tú, Señor, haces la obra en tus hijos. Bendigo las vidas aquí presentes, Señor, y aquellos que están en camino. En el nombre de Jesús, que así sea. Amén, amados. Hoy nos toca continuar con el tema de la armadura de Dios. Amén. Nos habíamos quedado en la coraza de justicia. Habíamos hablado un poco del calzado del Evangelio, el calzado de la paz, como lo llama la Escritura. Bien, entonces para dar introducción a esto, la vez pasada habíamos estudiado del cinturón de la verdad, de la coraza de justicia, haciéndonos notar el Señor por medio de su palabra lo importante que es llevar la armadura puestas y revestidas, no solo en el área del ministerio, no solo cuando vamos a la iglesia, sino que esta armadura es en toda área de nuestra vida, en nuestro hogar, en nuestro trabajo, en el negocio, en la casa, en la iglesia, en toda área de nuestra vida es importante que nosotros estemos puestos la armadura de Dios. Ahora bien, cuando nosotros hablamos del calzado del Evangelio, habíamos estudiado que esto no se trata de un adorno o de un simple zapato que nos ponemos en los pies de forma espiritual, no se trata de eso. Se trata de que nosotros debemos estar, nuestros pies deben estar firmemente plantados en la verdad y una verdad legítima sino dada por la base de qué estamos sosteniendo nuestra fe, de qué nos estamos sosteniendo. Muchas veces nosotros como creyentes, como cristianos, como hijos de Dios decimos, tenemos fe, creemos en la palabra, pero no vivimos como dice la palabra. Por ejemplo, cuando nosotros decimos, el Señor adereza mi mesa delante de mis enemigos o el Señor abre caminos a favor y declaramos salmos y declaramos varios versículos declarando la palabra, porque nosotros al leer la palabra estamos haciendo una declaración por fe de lo que Cristo por medio de su palabra dice. Por ejemplo, cuando nosotros decimos Filipenses 4:13, declaramos la palabra, Señor, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es una declaración de la fe por medio de la palabra. Entonces, nosotros cuando caminamos con el calzado del Evangelio, estamos caminando firme en su palabra. ¿De qué vale decir? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece si me está visitando la duda y el temor, si me está visitando la angustia, la preocupación. Entonces no puedo caminar de esa manera si no estoy firme, si no estoy firme. Amén. Entonces, como decíamos, el Evangelio no solo es un mensaje. No solo un mensaje de salvación, sino que es el fundamento que nos sostiene. Si nosotros seguimos firmes en la palabra, es porque estamos creyendo verdaderamente en la palabra de Dios. Creemos en el evangelio que hemos conocido, que hemos leído por medio de la palabra. Entonces, este es el fundamento que Cristo nos dejó, que nos sostiene, y es una noticia gloriosa que nos recuerda quiénes somos. Como estudiábamos la clase pasada, ¿quiénes somos nosotros? Hijos de Dios. ¿Y a dónde vamos y por qué luchamos? Es un anuncio continuo de que Cristo venció y de que ya no somos esclavos y de que tenemos un propósito, de que tenemos un destino y de que tenemos herencia. Nosotros siempre hemos escuchado que cuando Cristo venga, iremos al reino de los cielos. Siempre, bueno, yo he escuchado eso cuando era muy pequeña. Pero entendí con el pasar del tiempo, estudiando mucho el Evangelio y la palabra, entendí que el reino es ahora. No es cuando yo muera, cuando mi alma descanse y cuando venga el Señor por segunda vez, no. El reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Es decir, que yo aquí en la tierra tengo que manifestar y ser la manifestación de la gloria de Dios. Algo que hablábamos hace unas semanas en una consejería de matrimonio es que si nosotros queremos restaurar un matrimonio, la restauración tiene que ser ahora. Tiene que ser ahora, no puede ser mañana más tarde o cuando Jesús venga. No, la restauración es ahora. Pero para eso yo tengo que estar armado, revestido de la armadura, porque me voy a enfrentar con gigantes, me voy a enfrentar con principados.
Quiero ganar un territorio, tengo que estar firme en la palabra, ponerme el calzado del evangelio. La palabra es la que va a pelear por mí. Quiero ganar un territorio, pero voy revestido, porque donde pisare mis pies, esa tierra sería mía. Lo dice la palabra. Entonces, es muy importante que nosotros llevemos el calzado del evangelio, el calzado de la paz, caminar con el fundamento que es la palabra. Si nosotros no tenemos palabra y solo tenemos estructura en nuestra cabeza, porque algo que hemos aprendido en este tiempo es que un título no nos da autoridad. Yo puedo ser pastora, puedo ser intercesora, puedo ser evangelista, puedo ser profeta, puedo ser apóstol, puedo ser lo que sea. Pero si no tengo autoridad, el título no me va a dar a mí la autoridad. Es como un universitario, acaba la carrera y ya se gradúa de administrador, pero eso no le da autoridad porque no tiene experiencia. No tiene experiencia laboral, no conoce el campo administrativo, no conoce el área administrativa dependiendo de la gestión de cada empresa, puede ser pública o privada, no es la misma. Entonces, el título a mí no me da la autoridad que yo necesito para el campo espiritual. Yo puedo haber viajado a 5 países, haber llevado cursos de 6 años, de 7 años, pero si yo no tengo autoridad, ese título a mí no me va a dar nada. Es como que tengo certificados de intercesor, tengo certificados de discipulados, tengo certificados de liberación, tengo certificados de todo. Pero si en el mundo espiritual Satanás a mí no me reconoce, las tinieblas, el Seol no me reconoce mi autoridad, entonces yo no soy nadie. Por eso se escucha y se lee en la palabra cuando le dicen, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, pero no se fue el demonio. ¿Qué pasó? Y Jesucristo le dijo, este pueblo no perece, o sea, no tenía fe. También la palabra de Dios dice que en su nombre echarán fuera demonios, pero él que dirá, no los conozco, nunca los conocí. Cuando escuchamos, cuando leemos, alguien tiene prendido su micrófono, por favor. Cuando tenemos, cuando leemos el versículo de las vírgenes prudentes, 5 vírgenes estaban preparando el aceite para la llegada del maestro y habían otras vírgenes imprudentes que se habían gastado el aceite y no estaban alerta. Entonces, eso es muy importante. ¿Cómo estamos caminando en este tiempo? ¿Estamos caminando en obediencia? ¿Estamos caminando con el temor de Dios? ¿Estamos caminando realmente como dice la Escritura? Porque yo puedo andar con la pastora y el pastor, pero si yo no tengo, no llevo, no lo hago, no hago carne, la palabra sobre mi vida, soy una más del montón. O sea, ¿de qué nos vale caminar con pastores, con intercesores, con evangelista, con apóstol, ir a tantas reuniones, a tantas células y recibir aquí, recibir allá si no estoy dando fruto? Porque la palabra de Dios dice que por tus frutos te conoceré. ¿Cuáles son los frutos del Espíritu Santo? En la clase pasada ya lo hemos estudiado, los frutos del Espíritu Santo y los 9 dones del Espíritu Santo. De nada sirve que me ponga la vestidura, el calzado que es de la palabra, si no estoy caminando bajo los frutos del Espíritu Santo. Es momento de que en este tiempo, si verdaderamente queremos ganar autoridad y queremos tener dominio sobre el ámbito espiritual, que verdaderamente es poderoso, pero mientras más autoridad te otorga el Señor, más ataques son los que vienen. Eso nos prepara, eso nos procesa. Entonces, necesitamos que la palabra, poner nosotros, que la palabra se haga carne en nuestras vidas. Si nosotros caminamos con el calzado del Evangelio, con el calzado de la paz, la palabra tiene que ser un remanente en mi vida. Yo tengo que ver que la palabra está respaldando mis decisiones y que la palabra está respaldando mi determinación en cada área de mi vida. Me dejo entender. Entonces, nosotros tenemos que estar listos para resistir al ataque del enemigo. Vestirse con el calzado implica asumir una posición de movilidad espiritual. ¿Qué quiere decir esto? Que el Evangelio no es una silla donde nos acomodamos y donde decimos, bueno, el Señor tiene el control. La palabra de Dios dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, así que Dios lo hará. No hablamos de esa comodidad. En realidad es una fuerza
que nos impulsa a movernos. O sea, Dios no nos llamó a quedarnos quietos, paralizados y temerosos. Nos llamó ¿a qué? A predicar, a llevar la luz donde hay oscuridad. Mire, yo le pongo un ejemplo. Muchas veces he escuchado en las consejerías que damos que cuando decimos de vestirse de la armadura, de que verdaderamente implica cuando nosotros estamos revestidos del calzado y todo eso, que nosotros tenemos que predicar, que tenemos que avanzar por fe y no por vista. Y muchas veces la gente dice, ¿no? Pastora o hermana, pero esto, ¿de qué me sirve? ¿Predicar en qué me va a ayudar en el proceso que estoy pasando? O hacer esto, o leer la Biblia, ¿en qué me va a ayudar? Entonces, primero, algo que siempre hay que reconocer es que el lenguaje revela la madurez del cristiano. Tu lenguaje revela en qué madurez estás, en qué nivel espiritual estás. Ya eso lo veremos adelante, los niveles de de un creyente. Entonces, el lenguaje que tú tienes revela el tipo de madurez que estás. Entonces, nosotros cuando llegamos a un nivel maduro ya en la fe, un nivel de águila, un nivel de león, y estoy pasando un proceso, yo sé que cuando estoy pasando el proceso es donde más yo me meto con Dios a solas, donde más le oro, donde más estoy predicando el evangelio, donde más estoy sirviéndole al Señor, donde más voy a lavar el piso, a trapear el piso, a lavar las cosas en la iglesia, es donde más, porque sé que estoy pasando un proceso. Y si la palabra de Dios dice que hay que servirle en todo tiempo, que si Dios mismo, Jesús mismo se despojó de su gloria y vino a servir, no a ser servido, entonces ¿quién soy yo para no servirle? Por eso cuando nosotros hablamos de que vamos a caminar con el calzado del Evangelio, la palabra nos está diciendo, vamos a pasar tribulaciones, vamos a pasar persecución, vamos a pasar problemas, pero a mí me respalda uno que es muy grande, más grande que cualquiera, y ese viene a ser Dios, Yahweh Sabaoth, Jehová de los ejércitos. Y si yo me revisto del cinturón de la verdad, de la coraza de justicia, del calzado de la paz, le estoy diciendo, soy uno más contigo, soy un soldado de Cristo y voy a la guerra contigo, Señor, porque voy a ver la victoria que estoy esperando. Entonces, cuando nosotros estudiamos de la armadura de Dios, no es porque decimos voy a entrar a una intercesión, voy a entrar a una liberación, entonces me revisto. No. Yo me revisto de la armadura desde que amanece, Señor, me pongo el arma, me pongo y hago el acto profético, porque el acto profético significa fe y acción. Llamar a la existencia lo que ya está escrito en la palabra y lo que ya mi fe ha visto. Me dejo entender. Entonces, ¿qué hago, Señor? Me pongo el yelmo, me pongo el cinturón, pero voy declarando, Señor, yo me pongo el yelmo de la adoración y declaro que todo pensamiento queda anulado, queda quebrantado, lo dejo en la cruz y me pongo pensamientos de justicia, como dice tu palabra, que en todo lo bueno pensemos y que en todo lo puro pensemos, Señor, y que todo lo justo, Señor, y yo activo esos pensamientos, me pongo el cinturón de la verdad. Y declaro, Señor, que estoy caminando firme en justicia, en orden, en integridad, y me pongo la coraza de justicia para cubrirme de todo dardo del enemigo. ¿Me dejo entender? Entonces, todo eso, cuando yo estoy pasando una guerra de matrimonio, una guerra de familia, es donde más me revisto, es donde más me revisto y es donde más me cubro, porque si estoy en una guerra matrimonial, lo primero que Satanás va a atacar es el corazón y los pensamientos. Y el caminar, porque en esa guerra de matrimonios, si yo no estoy madura, el enemigo me va a querer llevar por los caminos de injusticia, por los caminos de la mala vida. Pero si yo estoy revestido de la armadura y yo me planto en el evangelio y digo, Señor, yo me pongo el calzado del evangelio y voy a ir por caminos de justicia, Señor, voy a ir por caminos de bendición. Tú me abrirás caminos, Padre. Declaro que donde yo pisare la tierra será conquistada. Yo piso ese territorio de justicia. Tomo el territorio que pertenece de mi matrimonio, de mi familia, de mis hijos, de mi ministerio, de mi iglesia, de esta generación que estamos levantando en la iglesia, de este remanente, Señor, me apodero de este territorio porque tu palabra dice que somos reyes y sacerdotes. Entonces es una guerra que nos empieza a abrir una atmósfera profética, una atmósfera espiritual y ya lo negativo se empieza a disipar. ¿Por qué? Porque estoy caminando en leyes de justicia, porque el reino de Dios es justo, Dios es justo. Y para siempre, dice la palabra, es su misericordia. Entonces, nosotros tenemos que entender que
el ponernos el calzado del Evangelio no solamente es decir, me pongo y entro a la guerra, no. Ahora, yo le voy a contar un poquito cómo es la guerra. Yo no sé mucho, pero en mi experiencia he aprendido unas cositas que yo creo que les puede servir. Cuando nosotros tenemos el don de la visión, que, bueno, en mi caso, que es ojos abiertos, poder ver el demonio. Me ha pasado que cuando entro al campo espiritual por ejemplo, voy a contarles una historia. Fuimos a la casa de una hermana que nos dijo que en su casa penaban y que escuchaba cosas raras. Entonces, bueno, dijimos, ya nos llamó al equipo de trabajo para ir a hacer una liberación en su casa. Porque es verdad, los hogares a veces se cargan de enojo, de ira. Entonces, todas esas cosas hacen que uno inconscientemente invoque al espíritu de la ira, al espíritu del enojo, al espíritu de la corrupción, al espíritu del celo, del envidia. Entonces, esa casa se sobrecarga y lo que opera en esa casa ya no es la presencia del Espíritu Santo, es la presencia de demonios. Ya hemos estudiado en la clase pasada cómo se mueven los principados, las potestades, los huestes y los demonios. Entonces ya me va a entender lo que estoy hablando. Entonces llegamos a esta casa y cuando entro, cuando la persona abre su casa, yo ingreso y lo primero que siento es que el pecho se me cerró. Me faltaba el aire, me empecé a ahogar. Y bueno, y por el discernimiento del Espíritu Santo le empecé a decir, hermana, yo siento que hay esto, esto, esto. Me dijo, sí, hermana, así es. Entonces, bueno, vamos a empezar a quitar la legalidad a las tinieblas. Pero usted se imagina si yo no hubiera ido revestida de la armadura de Dios, esa opresión me iba a atacar y me iba a hacer que yo me debilite y ya no iba a estar apta para la guerra de estos principados, sino yo iba a estar débil, me hubiera consumido. Porque cuando nosotros entramos a una guerra se activan nuestros sentidos espirituales, se activa el olfato, el tacto, el discernimiento, la visión, el don de ciencia, los olores. Entonces, se activa todo. Y si yo no estoy atenta a eso, a ver un momento, hermana, no estoy atenta a eso, entonces soy blanco débil, soy blanco débil para las tinieblas. Entonces, es muy importante que en el momento que usted sale de su casa, usted se ponga el calzado del evangelio. Hermana, yo no sé muchos versículos. Ok, no es importante. No, sí es importante. Amén, es verdad. Ahorita te doy el pase, hermana. Entonces, es muy importante que nosotros estemos revestidos. Y si estamos pasando guerras de matrimonio, guerras de ministerio, guerra de matrimonio, bueno, de todo área de su vida, de negocio, de finanzas, es necesario que usted esté revestido de la armadura. Para mí, en mi punto personal, le doy mi comentario, es muy importante el calzado porque es lo primero que nos ponemos cuando vamos a salir a la calle. Nadie sale sin sus zapatillas o sin sus sandalias. No, uno no sale descalzo porque vamos a pisar Ujú. espino, vamos a pisar piedra. Entonces, es necesario que estemos revestidos de la armadura, es necesario que estemos puestos el evangelio, es necesario eso. ¿Amén? Entonces, voy a darle el paso a mi hermana para que pueda explicarle un poquito de todo eso. Amén. Amén, Carolina. Amén. Buenas noches, amados hermanos. No para acotar, que si bien es cierto, por testimonio, es muy importante, como Antoine explicaba, ¿no? El tema de revestirse de la armadura. ¿Por qué? Porque, claro, como dice Antoine, no es que me pongo la armadura en la cabeza, la planta de los pies y recito el versículo Efesios 6:10 en adelante como un poema o una poesía. No, sino que es vivir, o sea, es hacernos, es que la palabra se haga carne. ¿Por qué? Porque cuando uno va a tomar un territorio o a ministrar o a liberar, si uno no va preparado, como hizo mención Antoine, un ejemplo, ¿no? Yo no voy preparado con la armadura de qué es el casco. Y no me puse bien el casco, no se hizo carne, no se me reveló realmente la palabra de qué es realmente ponerse el casco, como se enseñó en la clase pasada. Cuando yo estoy en una administración, el enemigo va a maquinar mi mente, va a tirar lancetas, va a traer pensamientos, va a poner miedo, va a poner duda, va a poner pensamientos de Grecia, pensamientos de Roma, o sea, cuestionamiento, razonamiento. Y si yo no estoy bien revestido, bien puesta ese casco, entonces, ¿qué va a pasar en plena administración, oración, liberación o en plena toma de territorio, oposición? O posicionarme en un territorio, voy a entrar en duda, en cuestionamiento, en todo eso y le voy a dar una legalidad al enemigo.
y por mi causa, por haberle dado legalidad al enemigo, puedo traer abajo la obra que están haciendo mis hermanos. O yo mismo puedo ser preso de las presas de las tinieblas y quedar cautiva en esos pensamientos de razonamiento, cuestionamiento. Y esa duda hace que el enemigo empiece a maquinar mi mente, a maquinar, a maquinar, a maquinar, a maquinar, y yo voy a entrar en un estado de incredulidad, de cuestionamiento, a tal punto de llegar y decir, ¿realmente esto era de Dios? ¿Es esto? O sea, entrar en mucho y me voy a quedar cautivo. Y esa cautividad va a traer eh, problemas mentales, heridas emocionales y otras grietas que se van abriendo que más adelante Antoine lo va a detallar. A eso me refiero con lo que Antonia hacía mención, ¿no? De la importancia de que se nos haga carne, qué es colocarnos la armadura, la importancia y la revelación de qué significa el casco. Porque el casco no es que en el mundo espiritual sí, como decía Salmos, ¿no? Granadas, que el enemigo te tira fuego, piedra, o sea, todo lo que dice la palabra, ¿no? Que te cae fuego y todo. Pero no solo me cubro de eso en el mundo espiritual, porque si bien es cierto, nosotros si vemos con los ojos del espíritu, vamos a ver que el enemigo está susurrando en nuestro oído, poniendo en nuestra mente pensamientos. Es todo lo que yo quería añadir. Amén. Amén. Entonces es importante que nosotros como intercesores estemos preparados para el mundo espiritual, preparados. Ha pasado en la iglesia que hay miembros que nos dicen, hermana, yo no tengo el don de ver, pero eso no significa que Dios no le anticipe. El Espíritu Santo usa el don de ciencia y usa el discernimiento. Es importante que un intercesor esté preparado en discernimiento. Si usted no tiene activado el discernimiento, puede perder una guerra y una batalla. Me dejo entender. Porque de nada nos sirve ir a una guerra con nuestras emociones. Por ejemplo, si viene una noticia como la que les conté la vez pasada que me llamaron y me dijeron, Antoine, tu prima la van a meter a la carceleta, va a irse presa. Y yo me haya puesto de que, no, pero ¿por qué? ¿Qué pasa? Entonces me hubiera puesto en emocional. Entonces, yo no digo que está mal preocuparse, pero personalmente la madurez que tengo en Cristo es que me pueden decir que tengo un cáncer y yo voy a seguir danzando y voy a estar en paz porque sé que el control lo tiene Dios. O sea, esa es mi fe, ¿no? La fe maduró, ya no es una fe pobre, sino es una fe enriquecida en Cristo. Entonces, si nosotros tenemos noticias de que no, mi esposo me acaba de llamar y se va a ir, o el ministerio se va a acabar, el pastor se va, entonces, y empiezan las emociones a involucrarse, a hacer un mareo de pensamientos, como lo decía mi hermana, si no estamos protegidos del yelmo, esos pensamientos van a consumir mi alma. La puerta, como estudiamos en la clase pasada, y le doy una legalidad al enemigo, una pequeña grieta, como les dije, con el corazón de la justicia, una pequeña grieta que se abra, así de chiquitita, es suficiente para que Satanás empiece a ahondar pensamientos de maldad, pensamientos de duda. Entonces, y si voy a una guerra con el corazón lleno de miedo, lleno de temor, pensamientos de injusticia, de tristeza, estoy perdiendo ya mi guerra. ¿Por qué? Porque le di una legalidad al enemigo. ¿Qué legalidad? La puerta al acceso de mi alma. Es ahí donde nosotros hablamos de cautividades. Entonces, por qué le digo que es importante la armadura de Dios? Estar protegidos. Porque cuando voy a la guerra, estoy revestido de la armadura, estoy confiando en el calzado del Evangelio, que la palabra va a respaldar mi batalla. Entonces, el soldado de Cristo camina, se esfuerza, se lleva las buenas nuevas y aunque duela, mis hermanos, y aunque duela, aunque nos cueste, ¿qué implica esto? Implica que hagamos una renuncia. Y en este caminar, lo que nos sostiene es la vara, el dabar de Dios, la palabra de Dios. El dabar de Dios es su palabra, esa es la vara, ese es el palo que nos sostiene. Como Moisés tenía una vara, pero ¿por qué se cumplió lo que el Señor le decía? Porque confió en la palabra de Dios, confió en la instrucción de Dios. Dios le dio la directriz de cómo hacerlo, qué decir. Entonces, si Dios va contigo, donde tú pises, Él te va a respaldar. Por eso le dijo, Moisés le dijo,
si tu presencia no va contigo, conmigo, no me lleves. Pero si tu presencia va conmigo, entonces llévame. Siempre tenemos que declarar eso. Yo siempre he leído ese versículo y siempre me quedé con esa duda de, Señor, es verdad. ¿Cómo voy a ir a hacer algo si tú no vas conmigo? Entonces, siempre digo lo que dice Moisés, Señor, si tu presencia va conmigo, entonces vamos. Pero si tu presencia no está en ese lugar, levanta una oposición gigante, pon obstáculos, derriba eso, lo que tengas que derribar y quítame de ese lugar si no tengo que estar ahí. Así yo vea que todo sea oro, de plata, lo que sea de bendición. Pero si no es la voluntad de Dios, yo no voy a pisar ese lugar. Entonces, si Dios te respalda en el lugar que pises, aunque el terreno, mis amados, aunque el terreno sea hostil, aunque el terreno sea duro, tus pies no van a resbalar. ¿Por qué? Porque están calzados con la paz que sobrepasa todo entendimiento. Porque Dios te está respaldando. Porque los pies que caminan en el Evangelio no retroceden. Porque cuando tus pies se alinean con su verdad, todo se mueve en dirección a la victoria. Todo. Moisés tuvo que caminar simplemente 4 días y terminó caminando 40 años en el desierto. El corazón del pueblo de Israel todavía estaba, o sea, mire, más claro, ellos salieron de Egipto, pero Egipto no salió de ellos. Hay un estudio profundo en la historia de Moisés cuando el Señor le dice, quítate el calzado porque el lugar que pises es santo. Si nosotros hacemos un estudio profundo de la palabra, Moisés había usado esos calzados ¿en dónde? En Egipto. Y todo lo que venía de ahí era de Egipto. Bueno, ese es un estudio profundo a la revelación de la palabra. Entonces, cuando el Señor le dice, quítate los zapatos porque el lugar que estás pisando es santo. Ahora, si nos vamos a Apocalipsis, dice la palabra de Dios que los querubines todo el tiempo están gritando, santo, 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 santo eres tú, Señor. Y la santidad no solo implica que no adultere, que no fornique, que no haga pecado con el cuerpo. No, no, no. La santidad implica que yo esté puro de pensamiento, puro de corazón, puro en todo, que no me visite el chisme, la murmuración, que no haya concupiscencia en mi corazón, que no haya el deseo de la maldad. O sea, tengo que estar santo. Yo recuerdo que cuando empecé en el ministerio, yo podía escuchar los pensamientos de muchas personas y yo lloraba y me tiraba al piso y me empecé a desesperar y le decía al Señor, no quiero escuchar, ¿por qué me haces escuchar eso? O sea, escuchaba que hablaban mal de mí, escuchaba problemas familiares, escuchaba todo y delante de Dios le digo, podía verlo a ojos abiertos, la situación y las personas. Y sí, a mí me ha tocado abrazar gente que ha hablado mal de mí, pero esa era la madurez que Dios me preparó, porque cuando yo lloraba y me tiraba al piso y le decía, Señor, ¿por qué me dejas ver? ¿Por qué me dejas escuchar? O sea, no entiendo. ¿Por qué? Y lloraba y lloraba. Eso fue hace 7 años. Yo lloraba y le decía, Dios mío, no, yo no quiero, quítame este don y renegaba y como mi hermana es mi gemela, Caroline, yo siempre decía, no, yo hacía eso de que me lo arranco, Señor, y se lo doy a ella, yo no quiero, no quiero ver, no quiero escuchar. Y todo el mundo que venía a la iglesia me decía, yo quiero el don que tú tienes, yo quiero esto, y yo siempre decía, ¿no? Lo que pasa es que ustedes no conocen la madurez de llevar un don o de llevar un llamado sobre sus lomos, porque no solamente es tener un don de liberar, un don de ver, un don de profetizar o lo que fuese, sino es una responsabilidad que Dios nos demanda. Bueno, recordando eso que yo lloraba en un sueño, porque de tanto llorar me quedé dormida y en un sueño escucho una voz suave. Y lo único que escuchaba decir a Dios a mí era que necesitaba hijos confiables. O sea, y yo al inicio no entendía de verdad. Eso fue lo único que me dijo en sueño. Necesito hijos confiables. No entendí, empecé la lectura de la palabra porque era muy floja leyendo la palabra. Estaba en los inicios de mi madurez en la vida cristiana. Entonces empecé a leer la palabra y decía, y leí un libro que me encantó, Los íntimos de Dios. Y ahí en la palabra de Dios decía que Dios tiene íntimos.
Y empecé a leer la vida de Jesucristo, cómo él hablaba con sus discípulos y en una parábola él dice, todas estas parábolas no son para todos, porque oyendo no oyen y viendo no ven. Entonces, estudiando la palabra, entendí que el Señor necesitaba que yo confíe en Él y que Él confíe en mí. Entonces, eso para mí fue una revelación porque yo decía, es verdad, nosotros los seres humanos decimos, voy a creer en Dios, Dios lo va a hacer y Dios me va a respaldar, pero ¿acaso somos confiables para Dios? Dios confía en nosotros para revelarnos un sueño, para darnos una profecía, para mostrarnos lo que va a pasar. Somos confiables para Dios. Entonces yo entendí en ese momento en que Dios necesitaba confiar en mí y mis actos tenían que demostrarle que soy confiable para Él. Entonces con la madurez que fui pasando y pasando, ya ahora lo que Dios me muestra y veo a ojos abiertos ya no me afecta. Entiendo, entiendo lo que pasa en el mundo espiritual. Eso me enseña a madurar y a morir a mi viejo hombre, porque de repente yo hace 7 años hubiera ido bruscamente a decir, ¿por qué hablas así? ¿O por qué dices mentiras? Pero ahora es como que lo dejo ahí. Entonces, siempre me doy cuenta que cuando estamos revestidos de la armadura de Dios y sobre todo para mí personalmente, ponerme el calzado del Evangelio, el calzado de la paz, hace que la palabra me pueda acompañar en todo tiempo, en toda área de mi vida. Podemos salir a las calles y declarar, Señor, en el nombre de Jesús, tu palabra dice así, así, en el carro, en el metro, en el supermercado, en el banco, en toda área. Es muy importante estar revestidos de las armaduras. Amén. Entonces, hablando un poco de eso, yo creo que nos queda bastante claro lo importante y maravilloso que es ponernos el calzado del Evangelio y estar revestidos de una paz que sobrepasa nuestro entendimiento. Bueno, continuando con la otra armadura, venimos a hablar del escudo de la fe. ¿Qué nos dice el escudo de la fe? Es nuestra defensa con los dardos de fuego del maligno. No sé si a usted le ha pasado que de repente está en su casa o de repente está en cualquier momento y usted siente como algo que le golpea así, un dolor en la espalda o en el pecho, pero siempre es, si no es en la columna baja de la espalda, es acá en la parte medio y acá en el pecho, que sentimos ese choque que viene y decimos, ¡ay! Y que nos hace saltar ese dolor. Ya. Nosotros hemos aprendido y hemos entendido en el mundo espiritual que verdaderamente son ataques, son dardos que vienen directo a hacernos daño. Hermana, pero yo estaba con la armadura, ¿por qué me tocó? Si nosotros vemos en el ámbito no solo espiritual, también natural, cuando el soldado va a la guerra, tiene puesto el escudo y la flecha cae al escudo, ¿sí o no? Sí cae, pero no atraviesa. Es igual el dardo del maligno. Nos toca, pero va a depender de nosotros que esa flecha atraviese. Cuando recibo un insulto, me llega la espina al corazón, siento ese dolorcito, pero va a depender de mí si esa espina se va a hacer carne, si va a traer fruto. Es una lucha no imposible, aunque sea difícil, no es imposible vencerla, porque nos están dañando emocionalmente de repente, pero va a depender de nosotros que ese escudo se haga fuerte para que ese dardo no llegue a nuestro corazón y tampoco a nuestro alma. Si nosotros permitimos que ese dardo toque nuestro corazón y dañe nuestra alma, entonces vamos a abrir grietas de maldad. Vamos a abrir cautividades cuando usted insulta a la esposa o cuando usted grita a un miembro de la iglesia o cuando en el trabajo le llaman la atención. Esas palabras causan un efecto. Entonces, es mejor restaurar. Sí, mi esposa puede estar revestida de la armadura, yo también, pero si yo le empiezo a gritar, el golpe va a caer de todas maneras. Entonces, yo tengo que restaurar. Cometí el error de insultar, de gritar, entonces voy y restauro. Igual con los hijos. Le grité, le llamé la atención, pero yo siento que me excedí un poco y estoy viendo que a mi hijo le afectó emocionalmente. Yo tengo que restaurar de forma inmediata. Yo no puedo dejar llorando a mi esposo, a mi esposa, a mis hijos y no restaurar esa grieta, porque luego el cielo me va a demandar a mí.
Dios me va a demandar a mí, me va a decir, tú lo dañaste, porque la palabra de Dios dice que Satanás nos acusa día, tarde y noche. ¿No fue acaso como le dijo a Job? No, como le dijo a Dios, le dijo, a ver, zarandealo, si te es fiel después de todo. El enemigo está buscando que nosotros pisemos el palito. Si no tenemos el escudo bien firme, bien puesto, esos dardos van a causar un efecto. Restaure, si usted discutió, restaure, sabe, reconocer delante de Dios, porque en el momento que nosotros reconocemos un error, nos hacemos libres. No solo libramos nuestra alma de la cautividad, no, sino también libramos a la otra persona, también le hacemos libre a esa persona. Y cuán maravilloso es tener esa sensación de paz, de libertad. Entonces, no seamos de maldición para otros y que tampoco otros sean de maldición para nuestras vidas, permitiéndoles que las palabras o los insultos o lo que fuese cause un efecto. Efectivamente es así. Si en el momento que yo recibo un dardo, un ataque, de que me están insultando o de que están blasfemando de mí, pero yo soy firme, tengo puesto el escudo de la fe. No solo soy libre yo, sino también libro a mis generaciones, porque le voy a poner un ejemplo. Si yo sembré en mi rechazo con todos los insultos que me han dado, ese rechazo no lo restauré, no lo sané, lo dejé ahí metidito en el corazón, al fondo de mi corazón está ahí y cada vez que lo recuerdo siento una ira y me pongo iracunda ya. En el momento que yo voy a concebir un bebé, en el momento que yo salga embarazada, todas esas raíces de maldición, esas raíces de iniquidad que yo fui concibiendo, permitiendo el daño moral, el daño psicológico que yo permití yo misma, entonces eso voy a pasarle a mi bebé, eso le paso a mis generaciones. Entonces, algo que yo no restauro va para ellos. La palabra de Dios dice que la maldición no viene sin causa y que la maldición llega hasta la cuarta generación. Si yo me quedo fragmentada en ese lugar y me quedo cautiva en ese lugar, esas maldiciones, esas cautividades acarrean en la vida de mi generación, de mis generaciones. Entonces yo tengo que cerrar esa barrera, ponerme el escudo y afrontar las cosas y vencer mis temores y vencer todo dardo del maligno. El ponernos el escudo de la fe en realidad viene a ser una orden directa en medio de un campo de batalla, porque usted no se puede ir a la guerra sin el escudo, o sea, teniendo el pecho solamente con el yelmo, con todo eso, y no tener el escudo, es importante. Eh, Esto es una urgencia, una prioridad. El escudo de la fe no es un accesorio, es una barrera vital, es una barrera que nos va a cubrir de todo dardo. Estamos hablando de una fe viva, o sea, no puedo ser emocional como decíamos, tenemos que estar firmes, operativos, actuar como verdaderos soldados. Ahora, cuando en la escritura, cuando Pablo dice, sobre todo tomar el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno, cuando tenemos una fe firme en el poder y en el amor de Dios, es imposible que Satanás atraviese nuestro escudo y nos dé un golpe. Efectivamente, amados, hemos ido a las liberaciones, el equipo de trabajo ha ido a las liberaciones, y la persona que está endemoniada empieza a atacarnos. Empieza a sacar tu pasado porque el enemigo sabe todo tu vida. Dice, sí, que tú eres así, ¿cómo me vas a liberar tú? Oye, demonio. Y empiezas a insultarte. Pero si no estás firme y no estás bien puesto el escudo, es posible que te veas debilitado en esta guerra. Por ejemplo, cuando tenemos una guerra con los esposos, con los hijos, y los hijos, ¿no? Se empiezan a exaltar, no, pero tú eres una mentirosa. Si usted se deja llevar por la emoción, puede que usted le pueda soltar o un golpe o un insulto, o en el ministerio cuando vienen los hermanos y no, mi diezmo, mi ofrenda, entonces uno en su carne puede decir muchas cosas, pero si yo tengo delante de mí el escudo, esos dardos no van a llegar y va a ser imposible que yo le dé parte a Satanás en esta situación. O sea, los dardos no lo vemos, pero sí lo sentimos. Y son esas ideas que aparecen en la mente, esas sombras que nos perturban todo el tiempo. Son pensamientos de desesperanzas que nos golpean cuando menos lo esperamos. Mire, usted puede estar ahorita haciendo sus cosas y de repente llega un pensamiento.
Entonces, ¿qué hace Satanás? Empieza a sembrar huevos de áspid. Lo dice el Evangelio, que los huevos de áspid dieron fruto al pecado. Entonces empieza con un pensamiento y usted empieza a abrir ese pensamiento, a darle parte a ese pensamiento. Entonces, eso pasa. Son conflictos que se levantan sin razón aparente. Entonces, ¿qué está tratando el enemigo? Está tratando de consumir tu gozo, está tratando de consumir tu paz, tu debilidad, tu fe. Pero si tú tienes el escudo levantado, si tenemos ese escudo levantado, esos dardos no nos van a alcanzar. Su blanco de Satanás va a ser apagado, va a ser detenido y van a ser neutralizados con el poder de nuestra confianza en Dios. Entonces, la fe, ¿qué cosa es? La fe es la certeza. No es un pensamiento positivo, no es simplemente creer que Dios y porque está Dios todo va a salir bien. No, la fe es estar convencido de quiénes somos en Dios. Y si a usted le toca, le falta trabajar su identidad y me dice, ¿sabe qué, hermana? Yo todavía siento miedo. Cuando lloro no confío, porque Apocalipsis 5 dice, tus oraciones no pueden ser como las olas del mar, o sea, no puede ser así tibio, tu oración debe ser así, ya no. Señor, declaro en el nombre de Jesús sanidad y esto y ya, y mi oración fue directa. Yo después de que termino de orar, yo ya no toco el tema, no lo pienso, no lo menciono, ya lloré, ya creí y ya establecí y hecho está. Ya no voy más para ese tema, porque Dios hará. Algo que he aprendido en la guerra, que más adelante le enseñaré los 10 pasos de cómo ver una respuesta de forma inmediata con un acto profético. Eso lo vamos a hacer, lo vamos a ver en intercesión profética. Esa revelación me la dio el Señor en un ayuno. Me dio 10 pasos, 9 pasos y me dijo, esto vas a hacer, pero vas a ver el cumplimiento con la determinación que tú me demuestres. Y yo le dije, ok, ok, Señor, así será. Entonces, el poder de ser determinados, de estar convencidos de quiénes somos en Dios, es lo que va a acelerar una respuesta que estamos esperando por mucho tiempo. De nada sirve orar, 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 si no sé quién soy delante de Dios. Entonces, yo los invito, no solo ustedes, sino yo misma, y preguntarnos y decir, ¿quién soy delante de Dios? ¿Soy confiable para Dios? Dios a mí me sorprende en sanidad, en finanzas, pero yo lo he sorprendido a Dios. Mis actos lo han sorprendido a Dios. Entonces, eso, ser agradables ante los ojos de Dios y estar convencidos de quiénes somos delante de Dios. Creer que somos verdaderamente hijos de Dios. Amén. Entonces, por eso dice en Hebreos capítulo 11 versículo 1, dice pues, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Vuelvo a repetir, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Hay una alabanza que cada vez que tengo una lucha la canto y dice así, ¿no? Yo, ¿cómo se llama esa alabanza, Caroline? De que dice que de New Wine es una alabanza que dice... Recibo mi milagro, dice ahí está, recibo mi milagro. Pero hay una frase que habla de que no lo ha visto, pero ya lo tiene. Entonces, eso es manifestar lo que quiero ver. Mi lenguaje va a hacer que se manifieste lo que quiero ver. Si yo estoy con el escudo de la fe y estoy convencido, porque la fe es estar convencido de quién soy en Dios y estoy convencido totalmente de quién soy, yo no, o sea, a nosotros no se nos va a hacer imposible ver la manifestación. No se va a hacer imposible ver la manifestación de Dios. Entonces, ¿usted está pasando en un problema en su casa? Usted ponga su alabanza. Me acuerdo cuando yo estaba en los inicios, mi hermana siempre ponía su alabanza y yo renegaba porque en ese entonces yo todavía no llegaba a los pies de Cristo. Pero le voy a dar un secreto. Cuando usted esté pasando una lucha muy fuerte en su hogar, en su matrimonio, en cualquier área de su vida, nunca deje la alabanza. La alabanza es clave. El gozo de Dios es la clave en toda guerra, hermano. Una vez escuché a mi pastora que me dijo, ya, ya, deja de llorar, levántate. ¿Qué haces llorando? ¿Hasta cuándo vas a llorar? ¿Yo no te has cansado de llorar? Levántate, gózate en el Señor. Anda, pelea tu batalla.
Y yo lloraba y decía, pastora, pero no. Y la pastora, levántate, te he dicho que te levantes, salgas de tu cama. Y de verdad entendí, me acuerdo que la alabanza es la única llave para desatar la respuesta de Dios. Por eso que ahora todo el tiempo, yo sé que cuando viene un proceso digo, ya, ok, acepto el proceso, pero me meto en alabanza, empiezo a agarrar el pandero, el manto, me vuelvo como Rispa, que no dejó de mover el manto hasta no ver la respuesta de que sus hijos sean, de que sean coronados como reyes. Me dejo entender. Entonces, el mundo espiritual es hermoso, es muy hermoso, aunque pueda haber muchos principados y potestades, pero es hermoso cuando hacemos lo correcto delante de Dios. Entonces, aunque no entendamos el proceso, aunque no veamos la salida, tienes que creer que Dios ya tiene la respuesta. Y aunque no entiendas el proceso, tienes que saber que Él tiene el control. Cuando tú le dices a Dios, Señor, toma el control, estás diciendo en pocas palabras que las cosas se salieron de control, que Dios no lo ha controlado. Me dejo entender. Entonces, a veces pequeñas palabras, pequeñas frases le dan oportunidad al enemigo. De repente estás pasando un proceso matrimonial. Señor, toma el control, Padre, no lo permita, Señor. Estás orando, estás intercediendo en una posición de angustia, en una posición de tristeza, en una posición de desespero. Pero si tú crees verdaderamente que Dios tiene el control, ora. Tu oración tiene que ser una oración de victoria, una intercesión de gozo. Yo veo a mi esposo renegando, y renegando de cualquier cosa, pero yo digo, Señor, el gozo del Señor me fortalece. El gozo, Señor, yo no voy a perder tu gozo, por más que ese varón esté así ofuscado, no sé, pero dame la sabiduría, Señor, porque tu palabra dice, Señor, que la mujer sabia edifica su casa. Yo me voy a gozar, me voy a levantar y voy a declarar y voy a profetizar. Entonces, eso me dejo entender, porque no vamos a entender muchas veces el proceso, pero conocemos y sabemos y estamos seguros que Dios tiene el control. Por eso que aunque el enemigo ruja, tú te levantas, levantas tu escudo y declaras, esta es una llave. Usted va a levantar su escudo y va a declarar, Jehová está conmigo, siempre. Y no temeré, como dice el Salmo 118, 118, versículo 6. El escudo se toma, la fe se activa, no es automática, no es pasiva. La fe se fortalece con la palabra, se nutre con la oración y se afianza en la experiencia diaria con Dios. Cuando dudas, cuando bajas el escudo, cuando te llenas de quejas, de amargura, de incredulidad, dejas caer ese escudo. Y ahí el enemigo ve la oportunidad. Pero si tú, a pesar del dolor, levantas tu escudo, levantas la voz y dices, Señor, aunque la higuera no florezca, con todo yo me alegraré en Jehová. Y yo sé que todos aquí hemos pasado eso. Yo he llorado muchas veces, he estado prácticamente mi cara en el piso y a pesar de que veía todo lo opuesto en mi vida, yo lloraba y le decía al Señor, aunque la higuera no florezca, con todo yo me alegraré en Jehová. Y siempre le decía, Señor, aunque no vea ahorita la respuesta, Señor, yo me gozo porque voy a ver tu gloria, voy a ver tu grandeza. Yo no voy a dejar de danzar hasta que no vea que tú establezcas eso, Señor. Y una vez en sueño el Señor me dijo, ya el milagro está listo. Y ahí fue donde estudié Daniel 10 donde el Señor me decía, ya el milagro está listo. Pero ¿qué estás haciendo tú para manifestar el milagro? ¿Qué estás haciendo tú para ser la manifestación de Dios en la tierra? Y ahí entendí, Dios tiene el control. Ahora me falta a mí, por eso que Jesús le dijo, si tú le dices a esa higuera que se seque, la higuera se secará. Y si tú le dices a la montaña, muévete, la montaña se moverá. Por eso dice, aunque mi fe el Señor solamente que necesita que tu fe sea como el granito de mostaza y Dios moverá el cielo y la tierra a tu favor.
una fe convencida, una fe llena de poder. Señor, no veo el dinero en mi billetera, no veo el dinero en mi cuenta, pero mi fe me dice, Señor, que tú me vas a sustentar porque tu palabra dice, Señor, que el profeta le dijo a la viuda que su aceite y su harina no escaseará en su hogar, Señor, y que tú le proveerías. Tu palabra dice, Señor, que la viuda dio de todo lo que tenía y tú multiplicaste, Padre. Tu palabra dice, Señor, al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios, Señor. Yo reclamo el diezmo, porque tu palabra dice que tú, Señor, pisarás, Señor, al escorpión, a la serpiente, al revoltón, y me abrirás la ventana de los cielos. Entonces, cuando yo golpeo el mundo espiritual en mi proceso, pero con la palabra, el Señor fortalece mi fe y fortalece mi carácter y nutre mi confianza. Es importante, por eso, como les digo, el escudo de la fe. Habacuc, hay otra llave, Habacuc capítulo 3 versículos 17 y 18. Son palabras, la Biblia está llena de códigos. ¿Qué son los códigos? La palabra de Dios. Esos son códigos. Un guerrero lo llama código, un código de guerra. Un código de guerra. Un salmos, un código de guerra. Apocalipsis, Segunda de Reyes. Habacuc capítulo 3 versículos 17 y 18. Entonces, yo leo la palabra, hermana, yo no entiendo lo que estoy leyendo. Ok, hermana, no tenga vergüenza, busque. Estudio bíblico de Habacuc 3, capítulo 16, 17 y 18. ¿Qué dice? Ah, ya. ¿Qué me quiere decir el Señor? Esto. Entonces, así voy a pelear. Por eso cuando nunca había respuesta y hasta ahora no vea respuesta, Señor, aunque la higuera no florezca, con todo yo me alegraré en Jehová. Hay un salmo que dice, alma mía, no dejes de alabar a Dios porque todavía tienes, no dejes de adorar a Dios porque todavía tienes que alabarle. Yo me acuerdo, amados, que he tenido bastantes procesos, de verdad que Dios, soy la más procesada. Y pasaba un proceso y lloraba y le decía, Señor, le decía ese salmo, Señor, declaraba, ¿no? Alma mía, no dejes de adorar a Dios, porque todavía tienes que agradecerle, todavía tienes que alabarle. Y me echaba fuerzas, mi terapia era el espejo, yo me iba al espejo y me miraba llorando y decía, así quieres estar, así quieres llorar. ¿Qué dice la palabra de Dios? Levántate, esfuérzate, sé valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová va contigo. Y yo misma me miraba al espejo y yo misma me profetizaba. Entonces ahí entendí que el escudo de la fe, esa fe gigante, esa fe, esa mega fe, esa fe sobrenatural, cuando tú tienes una fe sobrenatural, tú eres indetenible en el mundo espiritual. Tú te vuelves indetenible, a ti nada te detiene. Mira, Antoine, mañana tenemos que hacer esto. No me importa. Mañana hay deudas que no me importa porque yo confío en Dios. Esa fe no, esa fe indetenible, la situación no me detiene. Yo confío en aquel que me llamó y le creo porque el Señor me levantó. Ese es el escudo de la fe. Te vuelves indetenible en el mundo espiritual. El infierno retrocede porque no hay dardo que pueda atravesar un escudo escondido en una fe viva. Y si todavía te falta trabajar en tu fe, busca versículos. Vas al internet, versículos que me llenen de fe y leo la palabra. Y Señor, lléname de fe, Espíritu Santo, lléname de fe. Pero acá hay un detalle más profundo. ¿Qué cosa? La fe no solo te protege a ti, también protege a quienes están a tu lado. Esa, anoten lo que voy a decirle. Esa es una fe impartida, una fe que imparte, una fe compartida. ¿Qué quiere decir esto, hermana? Vuelvo a repetir. La fe no solo te protege a ti, también protege a los que te rodean. Es como cuando usted sale a vender. Yo me acuerdo, me mandaron a vender gaseosas en la calle hace muchos años. Empecé trabajando en las calles vendiendo gaseosas en los mercados. Y era nueva, solo tenía 17 años. Y mis compañeros ya eran mayores de edad. Entonces, como era muy joven, no me tenían fe. Decían, ella no va a vender, no sabe vender. Yo estaba estudiando en ese momento administración y negocios internacionales. Entonces me mandan a vender 12 gaseosas a las 7 de la mañana. Yo siempre me preguntaba, decía, si me buscan a mí a las 7 de la mañana a vender gaseosa, yo les cierro la puerta.
¿Cómo me va a levantar a las? Entonces me hacía tantas preguntas y tenía temor. Pero mi supervisor me decía, Antoine, me daba una hojita y me decía, este es el speech que vas a decir. O sea, el speech es una frase, es unas palabras que te dan para que toques la puerta y digas, señor, buenos días, buenas tardes, vengo con la gaseosa y esto, y la promoción. Entonces yo me acuerdo, tenía tanto temor y, pero algo dentro de mí me decía, no, hazlo, 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 atrévete. Y siempre he sido una mujer de retos, que cuando me han dicho no, yo digo sí. Y le creí a Dios, me acuerdo. Empecé tocando las puertas. Al inicio, no, señorita, no, pero no me rendí. Y empezaba a vender, a vender, a vender. Y era una fe, yo he tenido, de verdad que yo siempre he tenido una fe que sobrepasa mi entendimiento, porque naturalmente yo diría, es imposible, pero mi fe me decía, es posible. Entonces tocaba la puerta y empezaba a vender gaseosas. Y era tanta mi fe de vender las gaseosas que yo ya no pedía 12, le decía, dame 50, dame 60 y llevábamos un camión grande llenas de gaseosas. Y tanta era mi fe que el supervisor y mis compañeros me decían, ¿no? Antoine, quiero ir contigo porque estás vendiendo, te está yendo bien. Y ellos empezaron a vender, a vender, a vender, a vender, a vender más, más, más y más y a ganar comisión. Entonces ya no solo me quedé ahí, sino que me jalaron a otra empresa. Claro, ya yo no lo hice porque mis padres me dijeron que ya no. Pero entonces eso quiero hacerles entender. Una fe que se comparte. Esto es en lo natural, pero ¿cómo es en el mundo espiritual? Cuando tú caminas con gentes de fe, lo que ellos viven, tú lo empiezas a vivir, sin tener el don, sin tener el conocimiento, pero el solo hecho de haber activado esa fe como un granito de mostaza te hace vivir lo que está viviendo tu compañero, te hace ver la gloria de Dios. Entonces, esa fe es impartida, esa fe es compartida porque tu fe conmovió al de tu costado. Mi mamá siempre me dice, Antoine, yo todo lo que tú dices, yo ya te creo, ya porque he visto que Dios lo hace. O sea, no entiendo cómo lo hace, pero Dios lo hace. Para nosotros era un reto. Por ejemplo, yo decía a mi mamá, mami, me quiero comprar un carro. Me decía, estás loca, ¿cómo te vas a comprar un carro? Y yo, sí, mami, porque Dios me ha dicho que me va a dar un carro y yo voy a tener mi carro. Mi mamá, y en todo el proceso de comprar un carro, yo le dije, mamá, quiero que estés presente para que veas que Dios lo puede hacer, sin tener nada, porque a veces uno dice, voy a juntar dinero. Por eso le digo, es la fe de cada uno. Entonces yo no tenía nada y dice, no sé, el Señor lo hará, porque Él me ha dicho, así que Él lo va a hacer. Yo solo voy a manifestar la palabra. Entonces, tanta era mi fe que mi mamá también se llenó de fe y el proceso del carro fue rápido. Entonces yo siempre le decía al Señor, tú eres un Dios que da todo de primera. Así que todo va a salir a la primera. La licencia salió a la primera, pasé la prueba a la primera, el examen pasé a la primera, o sea, todos los exámenes y el carro fue un carro nuevo, o sea, de primero, del año 2025. Entonces, mi mamá era como que vio, pues, ¿no? La manifestación de Dios, que el banco nos dé el dinero, o sea. Y para mí eso es una fe, una mega fe, porque uno en lo natural puede decir, Antoine, es imposible, pero para Dios todo es posible. Y usted sabe cómo le puede agradar a Dios cuando tienes un corazón lleno de fe, porque Dios está esperando que sus hijos crean, no que duden. Que cuando Dios te da una palabra, tú actúes, tú obedezcas, tú le creas. Entonces esa es la verdadera paternidad de la que hablamos la vez pasada, esa paternidad donde tú le dices, yo te creo, papá. Si tú me has dicho, yo te creo, papá. Ese es el escudo de la fe, el estar convencido de quién soy delante de Dios. Porque así, mire, en la historia romana, los soldados romanos unían sus escudos en la iglesia, en la familia, en el cuerpo de Cristo. ¿Y por qué unían sus escudos? Para protegerse. ¿Usted ha visto a los soldados en las películas? Ellos se juntan así todos en una sola fila y juntan sus escudos para hacerse fuerte y para que esas flechas no penetren, no los alcancen. Igual es así nosotros cuando unimos la fe. Ahora, esto es lo que le quiero compartir. Cuando hay una oración de acuerdo, ¿qué es la oración de acuerdo? Lo dice la palabra de Dios. Donde están dos o tres en el nombre de Dios, eso sería hecho en los cielos y en la tierra. Si yo tengo fe, pero mi mamá tiene una fe débil, entonces yo me pongo de acuerdo con ella para compartir mi fe y que por medio de mi fe podamos ver la respuesta de Dios, porque esa va a ser una fe impartida. Esa fe va a sostener al cansado, puede ayudar al herido.
Cuando tú crees con firmeza, cuando tú intercedes con una pasión, cuando tú declaras con autoridad, estás levantando un escudo que cubre a todos, no solo a ti, a todos, porque tu autoridad está golpeando el mundo espiritual. Por eso es muy importante, queridos hermanos, es tan importante no vivir una fe individual. Pasa muchas veces la gente en la iglesia vive una fe individual donde no, yo nomás oro por mí y yo voy a orar por mi guerra, pero yo no oro por nadie más que... Y no, su problema, cómo conseguirá sus finanzas, ese no es mi tema. Esa es una oración individual, una oración egoísta. O sea, no hay que tener una fe individualista. No, hay que tener una fe que se conecta, que se extiende y que edifica a los demás. Porque la batalla espiritual no es un duelo personal, es una guerra colectiva. Y Dios nos ha dado escudos que se multiplican cuando se unen. Si hoy te sientes atacado, confundido, afligido, ¿qué tienes que hacer? Examinar si tienes tu escudo en alto o si tu escudo está muy abajo. Porque muchas veces oramos, alabamos, adoramos, cantamos, declaramos, pero lo hacemos con el escudo abajo y eso no detiene los dardos. Pero si en medio del dolor tú eliges creer, si en medio de la tormenta tú le confiesas tu fidelidad a Dios, si en medio del silencio tú recuerdas sus promesas, entonces estás tomando el escudo y estás bloqueando. ¿Qué cosa estás bloqueando? El fuego, el enemigo. Estás marcando la diferencia entre caer y resistir, porque la fe, queridos hermanos, la fe sostiene al creyente cuando todo lo demás tiembla. Puede haber un terremoto ahorita en su país, pero si tienes la fe y la certeza de que Dios está contigo, nada te va a pasar. Por eso, el Salmos 91 dice, caerán a mi derecha y a mi izquierda, pero a mí no me tocarán. ¿Qué hizo Josué? Ungió con sangre las casas y la peste no entró a su hogar. ¿Qué nos falta hacer a nosotros? Ya tenemos fe, pero ¿qué nos falta hacer? Proféticos. El ser profético, como le vuelvo a repetir, es tener fe y accionar. La palabra de Dios dice, Señor, que tú, el vino es tu sangre y el pan es tu cuerpo, pero lo estoy comiendo, lo estoy viviendo con esa revelación. Entonces voy a ungir mi casa, Señor, con el aceite. Voy a poner vino sobre mí, voy a poner tu sangre sobre nuestras cabezas, sobre la cabeza de mis hijos, y voy a declarar que tu sangre, Señor, nos cubre de toda enfermedad, nos protege de toda peste destructora. Por eso le digo que cuando la fe te sostiene, puede caer todo a tu alrededor, pero tú no te vas a caer. La fe es lo que impide los pensamientos tóxicos que se adhieren a tu mente. Es lo que ahoga la voz del enemigo, es lo que mantiene tu mirada fija en el cielo. Aunque la tierra se mueva, y ese escudo no se quiebra, no se oxida, no se desgasta, porque está hecho del material eterno del carácter de Dios. Y Dios es fiel, Él no miente, Dios no falla, Él no abandona. Y cuando tú lo sabes con todo tu ser, todo lo que te estoy diciendo, ningún dardo podrá incendiar, ningún dardo va a poder alcanzarte, porque estás cubierto, porque estás protegido, porque tu fe es el escudo y tu escudo es la victoria. Amén, ya son las 8. Tenemos media hora para hacer las preguntas. Bueno, voy a orar y después de que oremos, empiezan con sus preguntas, queridos hermanos. Padre, en esta noche, Señor, te damos gracias, bendito Dios. Gracias por la revelación de tu palabra. Gracias por sostenernos, Señor, con esta fe agradable. Permítenos que nuestra fe pueda alcanzar, Señor, el trono de tu gracia. Permítenos, Señor, ser confiables para ti, Señor, que puedas hablarnos, que podamos escucharte, que podamos entender tu palabra, bendito Dios. Te damos toda gloria, toda alabanza. Te damos todo el honor, Señor, por estar presente en nuestras vidas, en el ministerio, en nuestros matrimonios, en nuestros hogares, en nuestras familias, hijos, Señor. Padre, te damos toda la alabanza, Padre, que nuestras oraciones puedan ser el gozo, Señor, de nuestra fe, de nuestra confianza, de nuestra certeza, Señor,
Ayúdanos a caminar en leyes de justicia, a ponernos el calzado del Evangelio, Señor, y que la palabra, Señor, se haga carne en nuestras vidas, que la palabra de Dios pueda testificar en nuestras vidas, en nuestras generaciones, en toda área de nuestras vidas, Señor. Que cada palabra, Señor, pueda hacerse carne y que esa palabra, Señor, se vea revelada, Señor, se vea contestada. Porque tu palabra dice, Señor, que toda oración no regresa vacía, sino que regresa con respuesta del cielo. Ata, Señor, atamos nuestros pensamientos, atamos nuestras emociones, Señor, atamos todo pensamiento de injusticia, Señor, lo atamos a la cruz, Padre, porque tu palabra dice, Señor, que tú te llevaste toda maldición en la cruz del Calvario, te llevaste toda enfermedad, Señor, no solo corporal, sino también mental, enfermedad emocional. Y Padre, en el nombre de Jesús, Señor, invitamos en el Espíritu, Señor, a nuestras familias, esposos, hijos, matrimonios, Señor, miembros de la iglesia, Señor, que puedan recibir una sanidad emocional, una sanidad mental, Señor, una sanidad física. Tu palabra dice, Señor, que tú pagaste un precio muy alto por nosotros. Nosotros fuimos comprados, Señor, a precio de sangre, Señor. Tu sangre que lava, que derrime, Señor, que rompe todo yugo de nuestra cerviz, Señor. Padre, en cada cena, cada santa cena que tomemos contigo, que comamos contigo, Señor, tu presencia sea habilitada en nosotros, Señor. Habilítanos, Padre, como soldados. Habilítanos, Señor, para poder ser efectivos en una guerra. Arranca lo que debas arrancar, quita lo que debas quitar, Señor. Y Padre, todo lo que no te agrade, Señor, que esté en nuestros corazones, en nuestros pensamientos, derríbalo, Señor, destrúyelo, Padre, y pon pensamientos buenos, Señor, pensamientos verdaderos, Padre. Como dice tu palabra, bendito Dios, hoy nos revestimos de la armadura, Señor, esa armadura, Padre, tuya, Señor, que la diseñaste de manera perfecta, Señor, para hacernos efectivos, Señor, en toda área de nuestra vida. Revístenos, Señor, desde la cabeza hasta la planta de los pies, Señor, cúbrenos. Padre, declaramos ángeles alrededor de nosotros, alrededor de tu pueblo, Señor, que peleen sus batallas, Señor, que peleen, Señor, cada batalla que estén pasando, cada proceso que estén pasando, Señor, que tú le des la fortaleza, así como le dijiste, Señor, a tu siervo, que no vas a orar para quitarle el proceso, pero vas a orar para que su fe se haga grande. Yo te pido en esta noche, Señor, yo declaro, Padre, que la fe de ellos se hace grande, 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 Señor, y que tú puedas ensanchar su espíritu, Señor, para que puedan ser efectivos en medio de la batalla, en medio del ataque, Señor, que tú puedas hacerte grande en ellos, como dice tu palabra, Señor, menos de nosotros y más de ti, bendito Dios. En el nombre de Jesús atamos toda venganza, toda revancha, toda obra de las tinieblas. Atamos toda persecución, Señor. Atamos todo problema, Señor. Todo ataque que quiera venir por tierra, por cielo, Señor, por aire, por todo, Señor, que quiera tocar el enemigo. Hoy lo atamos, lo echamos fuera, Señor, no tiene parte ni suerte. Atamos todo plan del enemigo, declaramos que queda inoperante, Señor. Abortamos, Señor, todo accidente, Padre, movilístico, Señor, todo accidente en las calles, todo ataque, Señor, que quiera venir de robo, estafas, lo que sea, Señor. Abortamos toda obra de Satanás, Señor, y en el nombre de Jesús declaramos, Señor, nombre que es sobre todo nombre, Señor Jesús, Padre, que así será y así es, hecho está. Amén, amados. Ahora sí, pueden hacer sus preguntas. ¿Alguien que quiera preguntar, acotar algo? Amén. Aló, pues, Sí, bueno. sí, pues, hermano, quería hacerle una consulta. Cuando una persona entra a las dimensiones de guerra espiritual, uno tiene que caminar en la línea de la legalidad, ¿no? Estar siempre sujeto bajo una cobertura, siempre obedecer, ¿no? Y no, mi pregunta era porque, como yo tengo un grupo de célula, entonces hay jóvenes que se congregan en otra iglesia, en otro ministerio, y ellos quieren asistir, ellos congregan en otro, tienen otra cobertura, están bajo cobertura de otro ministerio y luego ellos quieren venir también a mi célula. Entonces, como nosotros también hablamos del tema de liberación, guerra espiritual,
es hechos y palabras. Entonces, por principios, es que por un tema de orden y de sujeción a la autoridad, es que yo le hice mención a esta joven de que ella tenía que aprender a sujetarse a su autoridad y estar en su ministerio, que no podría estar ella de una iglesia a otra iglesia, ¿no? Porque Dios es un Dios de orden y tendría que estar ahí, pero ella insistentemente ella quiere venir y ser parte del grupo. En una oportunidad le permití que venga en 2 veces, 2 reuniones en mi celular, pero comenzó a hacer desorden. Ella quería ponerse como si ella fuese la líder, ella se quería poner a enseñar, sacaba su Biblia, venía temprano y comenzaba a hacer esas cosas con las personas que estaban presentes. Entonces, yo vi todo ese desorden y es más, yo le dije cuando llegues al celular, si vas a estar ahí, tienes que sujetarte, estar en orden y no puedes estar hablando de tu iglesia, de tu ministerio, porque cada ministerio y cada congregación camina con una visión diferente. Y ella comenzaba a hablar de su ministerio, de su iglesia, de dónde venía. Entonces, a raíz de ese desorden que ella hacía, ¿no? Y después comenzaba a querer ver errores y a criticar y a murmurar. Yo le dije que mejor se sujete a su pastor, a su autoridad, que es su cobertura, y que se mantenga ahí, ¿no? Entonces, pero ella nuevamente insiste, nuevamente querer, nuevamente volver al grupo. Entonces, ¿es correcto o no es correcto la respuesta que le acabo de hacer mención a la señorita o a la hermana, ¿no? Me confirma, por favor. Amén. Amén, le escucho. En realidad lo que usted nos comenta suele pasar en todos los ministerios de guerra espiritual, porque se activa no solo nuestras iniquidades, sino que también se activa lo que hay en nuestra carne. Por ejemplo, suele pasar en el tema de la guerra que cuando se levanta una célula o un grupo de estudio, siempre va a levantarse alguien con el espíritu de repente de soberbia, el espíritu de rechazo. Hay dos cosas acá. Cuando una persona quiere sobresalir, quiere tener una posición, hay una iniquidad de rechazo. Las personas que usualmente tienen una iniquidad de rechazo, una puerta de rechazo, siempre buscan obtener una atención o un puesto o tener autoridad en algo, porque tratan de sanar esa área haciendo cosas que perdón, inconscientemente están dañando al grupo que los rodea, al grupo que se les ha asignado, al grupo en el que está. Entonces, ¿qué tiene que pasar en ese caso? Eh, Conversar con la persona de manera personal. Por eso indicaba hace un momento que es importante que tengamos un discernimiento y que podamos entender no solo el lenguaje corporal, sino el lenguaje espiritual. Cuando pasa eso y no hay un sometimiento, no hay una sujeción a la autoridad, hay un espíritu de rechazo, un espíritu de soberbia, lo que dice la Biblia, el espíritu de Jezabel, se llama así, el espíritu de Jezabel. Jezabel siempre quiere gobernar, siempre, siempre hay soberbia, siempre hay rechazo. ¿Por qué hay rechazo? Porque ella fue comida por los perros. Entonces, hay una legalidad ahí. Entonces, cuando no se corta de raíz, suele pasar esto. Hemos visto en muchos ministerios. Entonces, ¿qué se debe hacer en estos casos? Lo primero, pasar una consejería con la persona, hablar de manera sabia, hablar con sabiduría, hacerle ver lo que está pasando y poder pasar una consejería de esa manera, de esa manera. Porque si nosotros decimos, no, ella no puede servir y la sacamos así porque simplemente me dio un enojo de lo que está haciendo, que es natural, somos seres humanos, pero estamos hablando del mundo espiritual, estamos hablando de un ministerio. Entonces, es importante pasar una consejería con los pastores, que haya una charla y si después de eso la persona no acepta, entonces tomar una decisión que se mantenga firme. Es importante que las decisiones que se tomen en el ámbito espiritual se mantengan y sean radicales. Eso, ser radicales. Si se tomó una decisión, pues hay que respetar la decisión. Si se dio la consejería y se quedó en algo, pues eso se tiene que respetar, porque cuando hay una consejería, cuando hay una charla, esas conversaciones están siendo escuchadas por Dios, y más cuando hablamos con una autoridad. Entonces hay que tener mucho temor de Dios. Si no hay un sometimiento, si no hay una sujeción, es entonces poner una demanda al cielo y decirle, Señor, te entrego la causa, te entrego la situación,
Ya hice conforme a tu palabra, ya dimos una consejería, hicimos una charla, pero ya toma el control tú. Y si aún la persona quiere llegar y hacer esto, bueno, nosotros hemos aprendido algo. Nosotros no podemos darle la gloria a Satanás, sino darle la gloria al Señor. Y si esto pasa en una reunión, no podemos darle el gusto al enemigo de poder, de llenarnos de ira, de fastidio, de actuar así. No, mejor es ignorar y hacer las cosas correctas. Bueno, la hermana empezó a hacer esto, empezó a hacer lo otro, empezó a tomarse la autoridad de enseñar, pero ya el grupo sabe quién da las clases y el grupo sabe quién tiene el cargo ahí, la responsabilidad y bueno, se respeta. Entonces se da mención que la clase va a empezar tal, que solamente hay un encargado y que solo esa persona va a enseñar. Entonces, eso. Siempre dejando en claro, porque a veces cometemos el error, ok, le dejamos hablar, le dejamos enseñar, que haga lo que ella quiere y no, y el pastor, la pastora o el líder no dijo nada, no hizo nada y siguió permitiendo eso. Entonces, eso fomenta la desobediencia, porque así como puede haber una fe impartida, puede haber una desobediencia impartida. Me dejo entender, porque basta con que uno sea desobediente, ya los demás empiezan a actuar en desobediencia y en rebeldía. Y dicen, no, pero si le dejaron a la hermanita o al hermanito hacer esto, pues. Entonces, luego que viene la murmuración, la crítica, a mí no me parece cómo van a permitir eso, que pero ¿por qué está pasando así? Pero sí, ella está en pecado. Entonces, para evitar esas cosas, es mejor que haya una consejería, una charla, y siempre que vamos a entrar a una consejería con una persona que es rebelde, que bueno, que está operando con estas potestades, entonces siempre es bueno que antes de dar una consejería uno tiene que atar, por eso decimos Espíritu Santo, revélame contra qué demonios está operando esta sierva. Bajo qué legalidad el enemigo está operando en ella y el Espíritu Santo te va a decir, no, mira, ella tiene rechazo, ella tiene orgullo, ella es soberbia, a ella la abandonaron, a ella la abusaron, entonces por eso actúa así. Entonces uno ya sabe cómo ir, porque si yo solamente veo de afuera que ella está gritando, está actuando mal, y yo también desde afuera digo, no me parece que está mal, usted que estoy obrando mal. En la guerra espiritual se va a levantar todos los defectos de toda la gente. Vamos a ver los peores defectos. Vamos a ver todo lo malo en la gente, pero es en ese momento donde le pedimos al Espíritu Santo que nos revele y breve antes de que haya una consejería, una charla, ya yo he orado, el Espíritu Santo ya me reveló, ya me mostró. Entonces, cuando yo dé la consejería, no la voy a dar yo, la va a dar el Espíritu Santo. ¿Me dejo entender? Es lo más sabio que uno puede hacer, dar una consejería bajo el dominio y el control del Espíritu Santo. Amén. Entonces espero haber podido resolver su duda. ¿Alguien más por... Buenas, buenas noches, hermanas. Yo tengo una duda. Por ejemplo, apenas se abrió un grupo de intercesión acá, pero es una hermana, o sea, va a una iglesia, pero está invitando a diferentes hermanos de otras iglesias? ¿Es correcto o es válido? ¿Se está sujetando a su autoridad? Mm, No, en realidad no es válido que nosotros llamemos personas que ya se congregan en otra iglesia. No, no es lo correcto en realidad, porque ya ellos ya, bueno, la iglesia es de Cristo, el rebaño es de Cristo y nosotras somos, como dice la Escritura, las ovejas que van detrás del pastor. Pero cuando uno ya pertenece a una iglesia, en realidad, mire, le voy a explicar así. Le voy a explicar algo así de manera prudente. Nosotros, mientras vamos creciendo espiritualmente, vamos encontrando el lugar en el que debemos estar, en el que nuestro espíritu debe estar. Por ejemplo, yo empecé en una iglesia pentecostal, luego pasé a una iglesia evangelista. Luego pasé a otra iglesia y con el pasar de los tiempos llegué a una iglesia ya apostólica, profética, que es la iglesia donde estoy. Entonces, es de acuerdo a cómo fui creciendo. No digo que está mal pertenecer a una iglesia de que solo hablan de palabra, no, porque necesitamos de todo, me dejo entender. Necesitamos pasar por todos esos niveles hasta que ya llegamos a un lugar en el que decimos, ya estas son estas aguas, de estas aguas yo quiero beber. Ya pasé por el pentecostal, ya fui por la iglesia evangelista, ya pasé todo eso, pero ahora siento que necesito esto y esto es lo que mi espíritu se conecta, entonces me quedo aquí.
Entonces, va por decisión propia. Si yo pertenecí a otra iglesia, pero llegué a esta nueva iglesia y me di cuenta que estas verdaderamente son mis aguas y que yo necesito, entonces no está mal. No está mal porque Ujú. es parte de su crecimiento espiritual. Me dejo entender, aparte, como le digo, la iglesia es de Cristo. Nosotros no podemos decir, no te vayas, tú eres de esta iglesia, eres mi oveja. No, porque como vuelvo a repetir, las ovejas son de Cristo, el pastor. Entonces, el único dueño de la vid es Jesucristo, pero no sería correcto que yo traiga gente de otra iglesia, porque ellos ya están en una iglesia, ya pertenecen a una iglesia. Entonces, yo en realidad, Jesucristo dijo, Él vino por los perdidos, vino por los huérfanos, por las viudas. Entonces, hay mucha gente afuera que necesita una palabra y que ellos son los que necesitan que yo traiga a la iglesia. Ya a los que están en la iglesia, ya para qué, ya ellos ya están formados, ya tienen palabra, ¿no? Yo tengo que ir ¿por quién? Por los pobres, por las viudas, por los niños, por aquellos que no tienen a dónde ir, entonces, y traerlos, entonces, traerlos y hablarles, ¿no? Hablarles a los líderes o a los encargados y hacerles entender que nosotros fuimos llamados a predicar el evangelio, pero a predicar el evangelio al pueblo, al que no conoce, al que no tiene una casa, al que no conoce ministerio y que necesita verdaderamente ayuda. ¿Y quiénes son ellos? Los que están en las calles, los que no tienen iglesia, los que no tienen una casa, un ministerio, los que no tienen cobertura, los que están desnudos en el mundo, porque no hay una cobertura que ore por ellos ni que los respalde. Entonces, es mejor, por eso le decía, que tenga una charla, una consejería y les haga entender eso. Amén. ¿Alguien más que quiera consultar algo? Amén, amados. ¿Es todo? ¿Hay alguien más que quiera participar? La pregunta que le hacía, hermana, en relación, me quedó duda la clase pasada, ya no pude, que cuáles eran el tipo de ofrendas que se daban y a quién se le dan. Es que mencionaba que había 15 tipos de ofrendas. Ah, ok, Dijo, vamos a ver más adelante, pero ya no alcancé, pues ya no le entendí. claro, sí, efectivamente hay 15 tipos de ofrendas en la Biblia. Todavía no hemos dado la clase completa porque todavía estamos yendo paso a paso para que se pueda entender, como lo dijimos en un inicio. Es necesario que nosotros fortalezcamos nuestro carácter, nuestra identidad en Cristo para poder movernos en el ámbito espiritual ya más profundo. Igual usted puede buscar las 15 tipos de ofrendas de la de Iglesia Transformación Internacional. Está en el YouTube. Está de manera breve porque eso el apóstol lo publicó y está en el YouTube. 15 tipos de ofrendas, transformación internacional. ¿A quién se dan las ofrendas? Las ofrendas se dan a los pastores. Ellos vienen a hacer nuestra cobertura. ¿Me dejo entender? Pero eso, por ejemplo, como dijo el apóstol, ¿no? Uno cuando va a la guerra, por ejemplo, como lo hacían acá en la iglesia, que llamaban a un equipo de trabajo y nos llamaban para liberación. Entonces, ¿qué hacían las hermanas o los hermanos? Dan a una ofrenda de guerra a los pastores. Y si usted Ujú. adicional a eso, usted quiere ofrendar a la líder, a la intercesora, eso es por voluntad. Eso no se le impone a nadie. Eso viene por revelación. A mí cuando en su momento me liberaron algunas intercesoras, yo les di una ofrenda porque Dios las había usado y esa era mi manera de honrar el servicio de que Dios las usó. Entonces, no para ellas, sino para honrar a Dios porque Dios se manifestó a través de ellas. Me dejó Amén. entender. Entonces, Sí, eso. gracias. Amén. Entonces, eso sería lo de las ofrendas. ¿Alguien más que quiera preguntar algo, hermanos? Ya para cerrar la clase. No, hermana, no se borran los videos, es que se les manda y ya después de que pase el tiempo, automáticamente se le quita ya la opción. Pero si no puedo repasar la segunda clase, escriba al interno para volver a enviarle el correo y lo puede visualizar de nuevo la clase. Amén. ¿Alguien más, por favor? Acuérdense que para que usted repase la clase es solamente 2 días. 2 días para que usted pueda repasarlo. Amén. ¿Alguien más, amados? Hermana, buenas noches. Hermana, Sí, amada, la escucho. Amén, hermana. Hermana Miriam. hermana, buenas noches.
Lo que quiero es preguntar cómo hacer para que la fe de uno aumente. Amén, hermano. Para que nosotros hagamos crecer la fe, perdón, para nutrir nuestra fe, necesitamos leer la palabra de Dios, leer los evangelios, empezando por los evangelios, porque si no conocemos los evangelios no vamos a poder conocer al Cordero, a Cristo. ¿Quién fue el que nos otorgó el acceso a una fe ilimitada? Fue Jesús por medio de su gracia. Entonces es necesario que yo conozca el evangelio. Empiezo leyendo los evangelios, empiezo estudiando los evangelios y fortalezco mi fe por medio de los evangelios. Pasa en muchas iglesias que van directo a la guerra, a la intercesión, pero no conocen el fundamento de la palabra. Entonces ahí nos damos cuenta que uno puede ser, estudió intercesión, pero no tiene fundamento. Entonces, ¿de qué nos vale tener mucho estudio en intercesión si no tenemos fundamento? No digo que sea su caso, estoy explicando de manera general que es necesario que tengamos palabra. Si no tenemos palabra, nuestra oración siempre va a ser mediocre. Por ejemplo, es muy diferente. Usted se va a dar cuenta en la forma que ore, cómo va creciendo su fe. Por ejemplo, una cosa es que yo le diga, Señor, te pido que me sanes, que me quites la enfermedad, por favor, te lo ruego. Eso es una fe pobre, una fe triste, porque le estoy rogando a Dios algo que ya se me fue otorgado por la cruz, algo que dijo en Isaías 53 4 y 5 que se llevó mis enfermedades en la cruz, que me sanó, que me restauró. Entonces, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué me falta? Me falta identidad, me falta saber quién soy, como hace rato decía, quiénes somos delante de Dios. Usted pregúntese, ¿quién soy yo delante de Dios? Ahora, ¿qué pasa también? Entonces, nosotros tenemos que retar a nuestra fe, comprometerla. Y eso es algo que yo aprendí. Es como le dije hace rato, yo dije, me voy a comprar un carro. Pero yo siempre le decía a Dios, yo no quiero tener un cuervo como Elías, que los cuervos le llevaron comida. No, yo tampoco quiero que alguien me bendiga, no. No quiero yo siempre le decía a Dios, no quiero que nadie te quite la gloria. No quiero decir, no, yo dependo de mi esposo o de mis padres o esto. No, no quiero. No quiero ser ese tipo de persona, personalmente. Yo quiero ser, Señor, que yo pueda decirle al mundo, fue Dios. Dios no usó a nadie. Dios usó mi vida. Yo fui el puente que Dios usó para yo ver las bendiciones de Dios. Me dijo entender entonces, ¿cómo comprometo mi fe? Creyéndole a Dios. Eso fue lo que yo hice. Yo comprometí mi fe. Le dije, Señor, yo te creo, Padre. Yo sé que voy a tener ese carro. Le puse fecha. Le puse fecha, dije, "Sí, antes de noviembre yo voy a tener ese carro, de primera, Señor. Un carro del año. Lo establezco. Empecé a hacer todas las declaraciones de la palabra, empecé a declarar la palabra. Yo me iba a la tienda del carro y pisaba con mi pie, decía, Señor, tu palabra dice que lo que pisara y yo lo hacía así, riéndome, y pisaba la llanta de cualquier carro y decía, Señor, yo declaro. Entonces, esa era una forma de yo alentar a mí misma a creerle a Dios, a creer un Dios de lo imposible. Comprometía mi fe con mi lenguaje, mi lenguaje. Entonces, ¿qué hizo que pasara? Que las cosas se abrieran todo a mi favor, que yo pude ver la contestación del cielo, pude ver la respuesta. Yo iba a la entrevista, señorita, usted no califica, ya no importa, regreso después, regresé al tiempo y yo le dije a esa persona, Dios va a usar su vida porque yo sé que Dios, y no entendía la señorita, y le dije, lo que pasa es que yo soy cristiana, le dije, mi lenguaje es el lenguaje del cielo. Y Dios te va a usar, le dije, para que el banco me desembolse y yo pueda comprarme el carro. Y así, pues la señorita con los ojos abiertos, confundida de quién le estaba hablando, pasó y en una semana pasó. Entonces, ¿qué yo tenía que hacer? Tenía que creerle a Dios. Claro, Dios me va a dar el carro, pero Dios espera de nosotros que nosotros estemos comprometidos con esa fe, comprometidos a creerle a Dios. Por eso que muchas veces las promesas que nos dan en la iglesia, perdón, que las promesas que nos da la Biblia, a veces no las vivimos porque no las creemos. Es como yo le decía hace un rato, yo leo Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero estoy creyendo que todo lo puedo en Cristo. ¿Cuándo lo voy a creer? Cuando pasa una situación en mi casa de que no hay comida o de que alguien está enfermo y yo diga, Señor, todo lo puedo en Cristo y no ves nada.
No, Señor, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Mando ángeles, Señor. Ahora mismo ángeles de sanidad, Padre. Declaro, Señor, tu palabra, que yo todo lo puedo. Tú dame el espíritu de coraje, porque tu palabra dice que no me diste ese espíritu de cobardía, sino de valentía para resistir, Señor. Y Padre, ahora mismo desato. No tengo finanzas, pero llamo, Padre, así a los cuervos. Tú, mis enemigos me bendecirán. Mire, yo le voy a contar una historia breve. En el tiempo de la pandemia, yo tengo un tío que no creía en Dios porque sus papás lo abandonaron y lo dejaron en un orfanato. Me decía, no, yo no creo en Dios, yo le pedí llorando a Dios y nunca me recogieron mis papás. Y siempre era así, agnóstico, él no tenía fe. Y su esposa, que es mi tía, creía en Dios, pero creía en Dios en esa oración de Diosito, por favor, una oración, así, una fe pobre, una oración pobre. Entonces, yo me acuerdo con el estudio que ya les vamos a enseñar de las 12 tribus. Justo estábamos en la tribu de Judá. Judá es donde nació la tribu de Jesucristo. Puede ir buscándolo. Usted no se quede con lo que yo lo digo. Anote y busque en internet. Entonces estábamos en la tribu de Judá y la tribu de Judá es que el cuarto hijo recibe la bendición. Lo que el primero no recibe, el cuarto lo recibe. Y justo mi tía es la cuarta hija. Entonces yo le dije, ¿quieres ver un milagro? Para eso yo había soñado, yo había orado. Yo siempre oro. Entonces yo oraba por mi familia y decía, Señor, bendícelos, guárdalos. Por más que ellos me odiaban en ese tiempo, porque tenían sus motivos, no sé. Entonces, como que nos tenían cólera, ¿no? Y yo oraba, pero yo oraba y le decía, Señor, dales trabajo, dales una oportunidad que puedan ver sus finanzas, papá. Señor, tú eres bueno, Padre, ten misericordia, perdónalos, así como Jesús dijo, perdónalos, no saben lo que hacen, Señor, yo los perdono, Padre, y revélales que tú eres el Dios de la gloria, que eres el Dios, Padre. Yo así, amados. Entonces yo también entiendo que Dios de repente veía mi corazón si yo le daba la espalda a mi familia o se apoyaba en oración. Entonces, ¿qué pasó? Yo oré, soñé en ese día, soñé que ella subía las escaleras de mi casa y que yo le daba un plátano. Entonces yo esa misma noche, porque fue esa tardecita que soñé, bajé en la noche y le di un plátano y mi tía se ríe y me dice, ¿qué es esto? Yo le digo, tía, te bendigo. También es otro estudio el tema de la multiplicación con las frutas. Entonces, bajo con un plátano y le digo, tía, te bendigo. Y ellos se empiezan a reír, pues, ¿no? Se empiezan a burlar y me dicen, ¿qué? No tenemos ni plata y solamente nos estás dando un plátano. Y yo le decía, tía, le digo, el plátano, ¿tú sabes lo que significa la fruta? La fruta significa multiplicación. Y en tu mesa, de tu mesa donde tú comes, donde te sientas con tu familia, siempre debe haber frutas. Si no hay frutas, entonces hay pobreza. Tiene que haber frutas. Las frutas es sinónimo de multiplicación. Entonces se quedó pensando y al día siguiente compró un racimo de plátano. Entonces yo le dije, tía, y le expliqué, me senté con ellos. No, y mi tío, yo no creo en Dios. Mira, tú no crees, pero yo sí creo. Y por mi fe vas a ver lo que quieres que Dios te responda. Y me dijo, y le expliqué, le dije, mira, estamos en el mes de marzo, estamos en la tribu de Judá. La Biblia nos habla que hay 12 tribus. El horóscopo no existe. Esto es un antidiseño. El diseño de Dios son las 12 tribus de Israel. Cada tribu pertenece a un mes y ese mes tiene nuestra fecha de nuestros cumpleaños. Entonces, nosotros no tenemos cumpleaños de marzo, pero creo que mi tía o mi tío era de marzo, entonces yo aproveché eso. Le dije, tú eres del cumpleaños de marzo, entonces estamos en la tribu de Judá y Judá reparte herencia y bendición. Y Judá, en la tribu de Judá, vemos que nuestros enemigos nos traen bendiciones. Entonces mi tío se empieza a reír, pues, ¿no? Y me dice, estás hablando tonterías. Me dice, ¿qué es eso? Y yo le digo, solamente tú escucha y obedece. ¿Quieres ver plata? ¿Quieres ver comida? Porque para ese entonces de la pandemia del COVID, ellos comían en mi casa porque hacíamos olla común con mi mamá y toda la casa comía en nuestra casa, pues, ¿no? Porque mi mamá tenía trabajo, nosotros teníamos trabajo, pero nadie más. Entonces, hacíamos olla común. Entonces, ¿qué pasó? Yo le dije, dime qué cosa quieres ver. Y yo le dije, ¿quién te odia? A ver, dime, ¿quién te odia? Tal persona no me debe plata, no me habla, se esconde. Y yo le digo, ya, ¿qué quieres? Que te traiga ya. Entonces di que esa persona te va a traer un costal de arroz, te va a traer pollo. Pues teníamos contactos de personas que venden pollo, entonces que también debían a mis tíos. Entonces me decían, yo le dije, ya, decláralo, decláralo. Y ellos riéndose, ja, 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 riéndose, se declararon. Pero qué coincidencia, como es la palabra de Dios. La tribu de Judá significa alabanza. Y en ese gozo ellos empezaron a declarar, a profetizar. Profetizar es declarar algo que quiero ver.
que no ha pasado, pero que quiero que pase. Entonces, empezaron a profetizar, pero yo soy muy profética, soy una persona de que tengo que hacer todo para que Dios vea que estoy loca por él y que Dios vea y que diga, wow, esta chica está haciendo de todo para que yo desate el milagro. Entonces abrí la puerta y le dije, vamos a declarar que entramos a la tribu de Judá y cuando entramos por la puerta, tú vas a declarar todo lo que quieres ver. Lo que tú me has dicho riéndote, quiero que lo digas en serio y que digas en el nombre de Jesús. Entonces lo hizo ella, lo hizo su esposo y lo hizo mi prima, que es la hija de ellos. Y, y después al día siguiente ellos subieron llorando. Para eso ya Dios me había dicho lo que iba a pasar en el sueño, Él me mostró todo. Y yo por eso tenía el gozo y la paz, porque dije, bueno, tú has dicho, Señor, entonces yo creo en ti, obedezco a la visión, obedezco a la palabra. Entonces, ellos suben llorando, tocan la puerta de una manera desenfrenada y tocan la puerta y dicen, y no, subieron con un costal de azúcar y un costal de arroz. O sea, nos honraron, pues, ¿no? O sea, por eso digo que la honra es muy importante. Entonces nos honraron y cuando bajamos a ver lo que había pasado, le habían traído canastas, le habían traído pollo, le habían traído costales de arroz, de azúcar, y ellos empezaron a reír, pues así, de lo que estaban llorando, nos dijeron, ¿no? Nos ha traído las personas, que mencionamos. Las personas que no veíamos de tiempo, ellos mismos han tocado la puerta y nosotros no hemos llamado, no hemos tenido que llamar, y nos enseñaron todo y su alacena, ahí se cumple la palabra que el aceite y la harina no es casera, y su alacena de ellos estaba súper llena. Tenían para más de 2 meses, de 3 meses, y empezaron a llamarle de trabajo porque mi tío solo trabajaba de taxi, hacía taxista. No tenía carro y en esos días nomás le llamaron para darle un carro. Era un carro grande. Entonces ellos vieron la respuesta. Entonces, ¿yo qué hice? Simplemente activar la fe en Dios con un milagro. Y lo he hecho, y siempre es mi forma de predicar personalmente, siempre es haciendo que la gente vea milagros. Esa es mi forma de evangelizar. O sea, a las personas que he traído que he traído al caminar del evangelio ha sido así, así, viendo milagros, viendo respuestas. Para mí creo que es lo más rápido, ¿no? No sé, es mi forma personal. Entonces, y así, y desde ese día ellos creen en Dios. Ustedes vieran, de verdad, en todos, ellos pueden estar en sus asuntos, pero siempre están dando gloria a Dios, están alabando. Y yo me río porque solamente con un milagro, con un acto de fe, vieron la gloria de Dios y desde ese día ellos le creen a Dios. Y mi tío ya no dice, no, que Dios no, no. Mi tío siempre ahora en sus estados de WhatsApp, Dios, Diosito, gracias, gracias. Y todo, desde ese día lo único que saben decir es gracias, gracias, gracias a Dios. Y ven la gloria de Dios, solamente por un acto profético que les compartí en ese momento. Por eso siempre le decía hace un momento, tu fe no puede ser individualista, tu fe tiene que ser una fe compartida, una fe que compromete, una fe que glorifique a Dios, porque lo que a mí se me fue revelado por gracia también doy. Amén. Entonces, ¿cómo activar mi fe? Leyendo los evangelios, estudiando la palabra y declarando y profetizando la palabra en mi vida, en mis hijos, en mi matrimonio, en toda área de mi vida. Esa es la única forma en que yo voy a poder ver la manifestación de Dios. No se quede con lo que yo les he compartido. Busque, busque. No tengo aquí el libro en la mano, pero el libro que yo le estoy mencionando, de unción de juez y las 12 cortes, está en Amazon. Yo les voy a compartir para que, si usted puede comprarlo, amén, gloria a Dios, porque de ese libro le vamos a sacar el jugo hasta no poder más. Ahí vamos a estudiar cómo es hacer una demanda al cielo, cómo es entrar a los beneficios de Dios por medio de estas tribus y cómo desatar la gloria de Dios en cada área de nuestras vidas, ¿no? Estudiando cada tipo de intercesión. No se quede con lo que yo le digo, siempre indague, busque, 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 busque. Las 15 tipos de ofrendas, búsquela en YouTube, 15 tipos de ofrendas, transformación internacional. Ahí va a salir nuestro apóstol Frankie Rodríguez enseñando esa clase. Amén, amados. ¿Alguien más? Y ya para cerrar, nadie más, ¿verdad? La tribu del mes de marzo es la tribu de Judá. Pero les voy a compartir el libro de la portada para que vean la fecha de sus cumpleaños. Amén. Esto del mes. Antoinette, en el libro,
en el formato PDF de intercesión que les hiciste, que les entregaste a los hermanitos en la primera clase, justamente ahí en lo que es intercesión judicial, si no me equivoco, está adjuntado lo que es el libro de las 12 tribus, de las 12 cortes, y también está el libro de unción de juez. En todo caso, no. Sí, verdad, esos libros están ahí en el PDF, en intercesión judicial están los dos libros, eso Y lo para podemos. adquirirlo, si por A o B hay pregunta de cómo adquirirlo, lo encuentran en Amazon. Sí, los que son de Perú, nosotros también vendemos el libro en la iglesia. Cada cobertura tiene la venta de los libros. Entonces, eso sí quiere adquirir el libro de si es caso está en Perú, pero si en caso está en otra nación, lo puede adquirir por Amazon, los libros. Ahí en el PDF que le hemos enviado de toda la clase, ahí en intercesión judicial están esos dos libros y ahí están las fechas de los cumpleaños. Amén. Entonces, eso sería todo, amados hermanos. Nos vemos la próxima clase. Chao, chao. Amén, bendiciones. Bendiciones, gracias.